especialista en medicina. Dale, Silvia, presentalo vos, Ariel. Sí, estoy en eso, vos estás Sí. connected. Bueno, En medicina general, es epidemiólogo y estuvo participando un montón en nuestros grupos de pandemia cuando armamos la resistencia, por lo cual después gestaron el hilo rojo, que es el hijo publicado, y bueno, es el autor de todas las estadísticas y las cuestiones numéricas. Así que un lujo tenerte con nosotros. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por los saludos previos, a los que vimos, a los que no vimos. Gracias siempre a Jorge por la invitación. Y nada, quería un poco arrancando con esto, en este intento de arranque que después nos vamos a volver a encontrar la semana que viene, pero cuando encontré esta foto me hizo acordar un poco, yo tenía bueno, esto uno va a divulgar un poco la edad de uno, ¿no? Pero yo tenía un portafolio para la primaria que era casi igual a ese, y me hizo acordar un poco a eso. Entonces dije, bueno, se me mezclaba un poco mi historia con lo que se viene, y entonces dije, bueno, de alguna manera me está dando el pie para meterle un título a esta presentación, pues un poco la idea es meter esta pregunta, digamos, de si es historia o es futuro. Y bueno, un poco de eso vamos a intentar hablar, de lo que pasó, de lo que pasa, y en la segunda tanda hablaremos después si se puede hablar de algún futuro. Yo creo que sí, pero me parece que vamos a tener que estar pensando en muchas cosas que hasta el día de hoy no se tienen todavía demasiado en cuenta. Si bien ahora un modelo bastante último en estas 6, 7 semanas, digamos, ha de vuelta puesto en escena COVID en Europa, bueno, esperemos que lo tomemos de la misma manera los que estamos al otro lado del Atlántico. Bueno, vamos a hacer el primer intento de pasar. ¿Se ve que pasan el slide? ¿Estamos en el segundo slide? Sí, ¿Se sí. alcanza a ver? Sí, Bien, sí, pasa. genial. sí. Bueno, un poquito la idea de esta presentación va a llevar más o menos esta línea, digamos, vamos a arrancar con un pequeño repaso para no aburrirlos demasiado y no ocupar demasiado este jueves con muchas palabras y con muchas definiciones. Vamos a estar tomando algunos ejes conceptuales, un poco hablando de la epidemiología, desde dónde nos vamos a parar para poder hablar, y para el final, digamos, vamos a estar llevándonos al terreno práctico, que es donde más experiencia les puedo estar contando que tengo, porque las teorías siempre están muy interesantes, digamos, pero lo más difícil a veces es poder concretarlas, y cuando uno las lleva a la práctica, las dificultades que eso, a veces los libros se olvidan de contar que están incluidas. Entonces, bueno, volviendo un poco al tema, así como Silvia contaba, digamos, soy médico generalista a partir del 2001, laburo en atención primaria desde esa época hasta antes de ayer. Viví en 7 provincias de Argentina, desde acá hasta Malvinas, menos en Malvinas, trabajé en todas. Estuvimos haciendo algunas cosas, a veces tuvimos que estudiar y otras veces hasta nos dieron un carnet que dice que uno es médico. Actualmente estoy trabajando como docente en la Universidad Interamericana, la Abierta Interamericana, la UAI, y participo también de la coordinación de la Comisión de Extensión de la facultad. En esta foto que ustedes están viendo, bueno, de fondo es, como decía Silvia, el hijo que nació tras arduos meses de laburo y de encontrarnos y tratar de superar los peores momentos de la crisis que fue el inicio de la pandemia acá en Rosario. Y bueno, juntamente con Jorge, con Lucas, con Milena y con Marité, que el día que presentábamos el libro en Rosario nos dejó, intentamos hacer esto, un raconto de lo que fue desde los primeros días que Wuhan se transformó de un pueblo chino a ser como el eje punto cero de una pandemia bueno, que nos toma desde esa época hasta pasado mañana, ni siquiera hasta hoy, y que nos tiene de protagonistas, a veces más protagonistas
y otras veces menos protagonistas. Pero bueno, en ese momento, cuando arrancó toda la primera parte de la pandemia, la verdad que fue un momento bastante desagradable para todos los que tuvimos que estar en primera línea y seguramente para muchos de los que están presentes acá, si estuvieron laburando en esa época, es como que uno volvía a la casa no sabiendo si era la causa de la futura muerte de su familia, y no me parece poca cosa mencionarlo porque así fueron muchas noches de mis propias noches al llegar a mi casa y bueno, y hacer todo este ritual de desnudarse en la puerta, dejarlo adentro de una bolsa, que me rociaran con lavandina, que le pusiera alcohol hasta, no sé, a la taza de té y me cepillara las plantillas de una zapatilla pensando que, no sé, el virus también estaba ahí. Por suerte algunas cosas las aprendimos bastante más rápido de lo que nos hubiese costado antes, en otras épocas, pero muchas otras cosas las desaprendimos. Eso será cuestión de parte de la charla de la que nos volveremos a encontrar la semana que viene. Un poco, siempre intento decir, bueno, cuando uno empieza a hablar de algo, bueno, ¿a qué le llama? ¿No? ¿Qué nombre le pone? ¿Cómo lo define? Como para saber de qué vamos a estar hablando y que más o menos tengamos alguna referencia. A mí una definición que siempre me ha gustado de epidemiología es una definición que me parece el preámbulo de la Constitución de Argentina. Mide como 184 palabras y tiene como más de 14 renglones. Pero la verdad que es una definición que termina contando todo lo que uno hace desde que se despierta hasta que se va a dormir. Y esa definición, digamos, que la tomo de Almeida Filo y Roweirol, es la que siempre me ha llevado, digamos, a contar justamente como qué es la epidemiología, más resumida que esto no se puede contar. Sí, es una definición larga, pero tiene muy en cuenta todas las cuestiones que uno hace y sigue haciendo en el día a día, ¿no? Primero, definirla como una ciencia, para lo cual ya uno entiende que va a haber un método. Por otro lado, que toma procesos que se dan a nivel poblacional, por eso habla de la sociedad, ¿no? Que analiza cómo se distribuyen esos problemas dentro de la población, cuáles serían las causas, y el famoso para qué sería justamente eso, ¿no? Para promover medidas específicas de prevención, de control y erradicación, en la medida que se pueda, y tratar de minimizar o por lo menos apaciguar todo lo que es daños y problemas que surjan de esto, y a la vez producir información. Información que, como ustedes mismos habrán vivido a veces en la pandemia, no fue ni tan fácil ni tan abierta de conseguir. En algún momento sí lo hubo y eso se agradeció mucho porque permitió acelerar los tiempos en cuanto a conocimiento y toma de decisiones. Hoy estamos en una época, entre comillas, post-pandemia. Lo vamos a dejar en punto suspensivo esa definición, pero bueno, hoy justamente producir información de COVID cuesta muchísimo, muchísimo más de lo que fue aquella vez. Pero bueno, en esta definición, digamos, es como que uno encuentra el qué y el para qué dentro de la definición de epidemiología y eso un poco arma tanto el objeto como el motivo y la función que tiene la epidemiología hoy dentro de cualquier rama de las ciencias de la salud. Un poco como decíamos, estudiar la distribución es entender que ninguna enfermedad se da solamente por casualidad. Muy pocas cosas pasan así, mucho menos en estos ámbitos. Y hoy la distribución poblacional arma patrones de enfermedad y condiciones socioambientales y socioculturales que hacen que uno esté con más o menos propensión a poder justamente enfermar o ser expuesto a una situación que lo termine llevando a una enfermedad. Por otro lado, uno dice, bueno, la epidemiología sirve justo para proponer medidas y acá les traigo así mínimamente para no aburrir con tantos carteles que alguna vez ya hemos visto. Recuerden las distintas formas que fueron saliendo, ¿no? De medidas que uno decía preventivas. Algunas, bueno, miradas 3 años y medio después, terminan siendo hasta casi cómicas o humorísticas. Recuerden que alguna vez a la entrada de los pueblos se ponía una especie de arco con mangueras o con rociadores para que tanto camiones como autos, antes de entrar a un pueblo, se rociaran con alcohol, con lavandina, con lo que sea.
Bueno, hoy mirado a 3 años y medio después, la verdad que le hemos errado y feo en ese tipo de cosas. Pero bueno, en ese momento la información se producía, a veces también se producía la desinformación y corríamos en paralelo. Entonces algunas cosas hoy miradas en retrospectiva siguen siendo tan o más eficaces que muchas otras y otras quedaron como en el recuerdo, ¿no? Esto de las distintas medidas que al final nos dimos cuenta de, qué sé yo, poner lo que yo le decía, los controles de las suelas de los zapatos, que uno tenía que pasar por una alfombra que estaba con gel, con alcohol, con lavandina, con lo que sea, o bueno, el tema de la ropa, bueno, lo mismo. Cosas que hoy ya no tienen sentido. Por ahora, lo más efectivo, ventilación, barbijo, distancia, hasta ahora no le ha ganado al resto. La higiene de la mano en realidad lo único que nos sirvió es para acordarnos que tendríamos que seguir lavándonos las manos. Pero bueno, que parezca mentira, a veces las cosas más obvias son las que menos hacemos. Producir información también nos sirvió un poco como para armar los famosos criterios. Recuerden que uno armaba distintos escenarios y en base a esos escenarios les armaba a la gente como diferentes protocolos de actuación. Todo esto es siempre con la misma información que uno iba recabando en el día a día. Entonces estas cuestiones, digamos, no pasaban desapercibido, principalmente para los equipos de salud y para los equipos de gestión que tenían que estar continuamente sopesando hasta qué punto la validez o no de las medidas a afrontar y la validez o no de las medidas a tomar a nivel poblacional. Haciendo la salvedad que cada vez que uno elige medidas poblacionales, siempre va a haber alguien que quede por fuera o siempre va a haber alguna excepción que no va a estar abarcada. Pero bueno, en los intentos de medidas poblacionales se iban armando estos escenarios en donde se podían armar de más riesgoso a menos riesgoso, de lugares en donde, por ejemplo, en las escuelas, esta famosa recreo de 1 hora y media para que se limpiaran los pupitres, las puertas, los picaportes, los pizarrones. Bueno, nada de eso al día de hoy tiene ningún sentido, pero bueno, en ese momento hasta se cambiaron las leyes del Ministerio de Educación para deshabilitar espacios de concurrencia, habilitar el tema de los recreos, pero bueno, después los chicos estaban 2 horas y media o 1 hora y media encerrados sin ventilación, estábamos exactamente en la misma condición que antes. En otro repaso así muy, muy sencillito, la epidemiología siempre tiene como, de alguna manera, un objeto, que en este caso el objeto de estudio son los enfermos, las poblaciones, junto con ello los determinantes que hacen a esas poblaciones, determinantes que pueden ser condiciones un poco más estructurales, como pueden ser la raza, la etnia, la edad, el modelo político, la cultura, el territorio, y pueden haber determinantes un tanto más intermedios, como pueden ser los sistemas sanitarios, que están normalmente fluctuando a elección y condición social de cada uno de los individuos de un territorio. Y las variables que toma la epidemiología para poder desarrollarse justamente se basan como en 3 ejes, ¿no? El tiempo, el lugar y la persona. ¿Quién, dónde, cuándo? Se le podrían agregar un par de preguntas más, ¿para qué y por qué? Pero principalmente los ejes de la epidemiología basan justamente esta combinación como de 3 patas. Entonces, tenemos las poblaciones que de alguna manera la idea de la epidemiología, por lo menos en la actualidad, es salirse de la mirada individual y pasar a ser una mirada un poquito más poblacional y territorial. En realidad territorial no solamente por el espacio físico que se ocupa, sino también incluyendo dentro de la territorialidad las cuestiones relacionales que hacen a esa población en ese territorio, porque justamente dependiendo de esas relaciones y de esa cultura, va a haber mayor o menor capacidad de enfermar. Por otro lado, tenemos las enfermedades, y las enfermedades acá, el modelo no es exclusivamente el modelo biológico, también hay todo un proceso que uno tiene que tener en cuenta en esta famosa historia de la enfermedad o historia natural de la enfermedad que alguna vez la medicina nos contaba, tenerlo en cuenta en el sentido de que muchas enfermedades, dependiendo de los procesos socioculturales y políticos que se den a lo largo de un tiempo, pueden ser más o menos prevalentes
o importantes. En algún momento pensamos que estábamos ya como en una post-etapa del paradigma de la enfermedad, de la causalidad, del modelo de la causalidad del germen. Nos creímos que estábamos exclusivamente en el modelo de los factores de riesgo y las enfermedades crónicas no transmisibles, pero la post-pandemia nos trajo de nuevo, por un cambio sociocultural, la prevalencia de nuevo, o el aumento en la incidencia de enfermedades de transmisión sexual, como puede ser hoy por hoy la sífilis, que hace 10 años atrás yo diagnosticaba a lo mejor una persona cada, no sé, mes y medio, y en este último año y medio casi estamos en una persona por semana o una persona cada 15 días. Llámese varón, mujer, embarazada o no embarazada. En ese sentido, digamos, los patrones de enfermedades también cambian justamente con esto. La otra pata de la mesa también la ponen los determinantes, que en ese sentido el determinante es mucho más allá de la linealidad o a veces la multicausalidad que propone exclusivamente el modelo médico hegemónico. Hoy por hoy los determinantes hay que tomarlos desde el punto de vista macro, no solamente desde el punto de vista clínico. Y hoy por hoy los determinantes justamente terminan siendo a veces las causas más madres de las causas que uno cree haber encontrado. Hoy, sin ir más lejos, cualquiera de las situaciones que a nivel mundial se están viviendo, a ver, lo más cercano, la rotura de la represa que se dio en Libia en estos últimos 2 días, bueno, impone ahora no solamente la consecuencia de haber arrasado un pueblo entero por haberse roto 2 diques, sino todas las condiciones que de ahora en más van a estar relacionadas a una sequía previa y ahora a una sequía y encima sin reserva de agua. Entonces, bueno, todas estas condiciones van a ser a los procesos de enfermedad tan o cual más importantes que la misma enfermedad provocada en un individuo. La epidemiología justamente trata de abarcar estas 3 grandes situaciones con un objeto epidemiológico que se compone de las 3, que obviamente con las variables que charlábamos hace un ratito, teniendo en cuenta el lugar, tiempo y persona, y justamente en la combinación de esto o en el enriquecimiento del objeto es donde se resignifica la epidemiología. Esto en realidad lo agrego simplemente a modo de que también está en todo el tema de los procesos de salud y los procesos comparando entre la epidemiología y la clínica. En algún momento la clínica tuvo el mismo objeto que la epidemiología. Hoy se le está exigiendo que la clínica, por lo menos a nivel médico, amplíe un poco la mirada y no se quede tan organicista o tan individualista. Lo mismo está tratando de pasar con epidemiología. No son caminos que se recorren de un día para el otro, pero bueno, en esa intención varios estamos apuntándole a tratar de abrir un poco el abanico y que la cuestión de la lectura exclusivamente individual o del organismo que se enferma prácticamente ya tendría que estar dejando de lado, porque hoy las modificaciones a nivel macro y a nivel sociocultural inciden enormemente en la capacidad de enfermar de la gente. Entonces, bueno, un poco esto sería el resumen, digamos, ¿no? Llevar una epidemiología que tenga una mirada un poquito más determinante sobre la clínica, tomando no solamente la comunidad de pequeñas personas, sino justamente tratar de llegar a tomar a la sociedad en su todo, entendiendo que igualmente la clínica va a condicionar un poco a la producción de información y a la toma de decisiones de la epidemiología, pero bueno, un poco en este interjuego, tratar de ampliar la mirada y no discutir exclusivamente de modelos un tanto organicistas o muy mecanizados que hacen que se recorte tanto que al final parece que solamente estamos hablando de un átomo o de una molécula, cuando en realidad los contextos hoy impone que esas moléculas o hasta esos genes, hoy la medicina le haya agregado la palabra epigenética, porque ya está totalmente demostrado, digamos, que las condiciones ambientales y socioculturales modifican ampliamente la expresión de cualquiera de los genes que uno pueda estar teniendo, para lo cual ya la genética pasa a ser una mínima carga frente a la que es la gran carga sociocultural del día a día. Bajo esa introducción, digamos, cualquier enfermedad maneja estos 3 patrones que charlábamos.
quiénes, dónde y cuándo. En este ejemplo, que si uno tuviese que tomar como brote de cólera, bueno, estaría viendo así en qué personas en donde hay que tener en cuenta justamente los determinantes que hacen a ese grupo. Siempre la pregunta del millón es, ¿por qué esa gente justo hoy y justo en ese lugar? Bueno, seguramente si nos quedamos con una respuesta meramente clínica, vamos a hacer un recorte que no lo vamos a poder responder. Ni por qué, ni por qué en el dónde, ni por qué en el cuándo. Ni tampoco vamos a estar incluyendo la historicidad de esto. Entonces, bueno, vuelvo a ser reiterativo, pero justamente los determinantes, desde lo macro a lo micro, hacen modificaciones sobre los individuos que, de no ser tenidas en cuenta, muchas enfermedades carecen de una explicación realmente causal. El tema del tiempo siempre está buenísimo, digamos, tenerlo en cuenta, así también como el tema geográfico, porque fíjense, por ejemplo, cómo fueron cambiando a medida que la epidemiología fue creando información, fue tomando conocimiento de la forma de la ocurrencia de las enfermedades. Las distintas intervenciones hacen que, por ejemplo, en Colombia, a medida que van pasando los años, los departamentos que marcan el perfil epidemiológico del cólera cada vez van siendo menos. De alguna manera, las intervenciones tienen siempre ese límite, tanto geográfico como temporal. Uno, a medida que genera información y a medida que genera estudios de los brotes y de las diferentes endemias que se van dando a nivel local, va generando respuestas que a veces son más o menos acertadas y que muchas veces van generando impactos que hacen a la vida de la gente cambios importantísimos, como puede ser, fíjense, la introducción de una vacuna en la historia natural del sarampión. Entonces, bueno, la cobertura de vacunación, a medida que se va vacunando, la gente prácticamente no se enferma. Y las capacidades de complicación son casi nulas. Entonces, bueno, lo temporal también cambia los patrones de enfermar y las condiciones para poder enfermar. Esta siempre es la gran pregunta del millón, por lo menos para los que estudiamos epidemias, siempre como que nos corren con que ¿es lo mismo una cosa que la otra? Bueno, a ver, técnicamente hablando, no, desde ya que no. Primero porque evento es algo único, es un hecho aislado, y problema no siempre es solo la suma de eventos. Pero uno podría estar diciendo, bueno, ¿el evento está incluido dentro del problema? Sí, la mayoría de las veces. Ahora, el evento por sí solo no es un problema. Ejemplo, uno puede decir, una mujer acaba de fallecer atropellada por un auto acá en la esquina de tal calle. Este es el evento muerte. Ahora, el problema es la desatención de la señora, la mala condición de la calle, la mala señalización, el mal manejo del conductor que la atropella. Entonces, el problema puede o no incluirlo al evento, pero siempre va a ser una mirada muchísimo más amplia y en lo posible de carácter poblacional. En lo individual, acuérdense en que siempre vamos a tener esa limitación de que estamos recortando demasiado todo el contexto. Entonces podemos charlar exclusivamente de un evento, que va a ser el famoso dato o fenómeno, pero el problema justamente es, por ejemplo, la mala señalización del tráfico. Entonces, eso no solamente ocasiona esa muerte, puede ocasionar millones de otras cosas. Entonces, hay alguien ahí que va a estar mirando por fuera de lo que es el dato y lo va a estar mirando de una manera más en perspectiva. Por eso les comentaba al principio decir, el desafío más grande no es justamente analizar el dato, sino justamente encontrar el problema. Y para analizar el problema, justamente nos tenemos que mover de lo individual. No nos queda otra. Porque si no pensamos que, así como vi ese hecho concreto, así va a suceder siempre. Y bueno, queda claro que casi en el 99% de las situaciones no va a pasar. ¿Qué se hace con esto? ¿No? Una vez que uno encuentra igualmente el evento. Bueno,
Lo que se hace es lo que uno va haciendo en las diferentes etapas de la epidemiología. Al principio, recabar información, ver hasta qué punto ese evento termina teniendo una importancia tal que necesite ser seguido, como por ejemplo, a ver, imagínense, bueno, si la mayoría acá está viniendo de la rama de las ciencias de la salud, si yo hoy a la tarde en el consultorio pongo en el sistema de registro informático que tenemos en el centro de salud probable sarampión, hoy a los 5 minutos de yo haberlo escrito y haber puesto el enter en la computadora, el Ministerio de Salud de la Nación de Argentina ya está informado de que hay un caso sospechoso de sarampión en un barrio de la ciudad de Rosario. Si yo pongo hoy en el sistema de registro caso sospechoso de TBC, no se enteran hasta dentro de 15 días o un mes. ¿De qué depende de esto? Bueno, justamente de esto. ¿Cuánto de trascendental para la salud colectiva es el evento? Se sabe que la tasa de ataque y la tasa de muerte y la tasa de contagio del sarampión es prácticamente una de las más rápidas que tiene el planeta Tierra. Entonces, tener un sospechoso puede hacer que en pocas horas tengamos muchísimos casos. Ahora, la tasa de ataque y de contagio de la TBC es prácticamente 35 veces más lenta que el sarampión, para lo cual tengo muchísimo más tiempo y tengo muchísimo más espacio como para poder yo arbitrar medidas o acciones en base a esa misma información, pero con un hecho que no es tan trascendental. Si bien obviamente es un caso positivo de TBC y se va a registrar y se va a tomar para el sistema de salud, pero los riesgos a nivel poblacional son mucho menores, que es el riesgo del sarampión, que, por ejemplo, en un brote que digan un sospechoso en un jardín de infantes, podemos tener 20 o 30 chicos en menos de 48 horas. Y con TBC no vamos a tener más de a lo mejor 2 o 3 pacientes en los próximos 45 días. Entonces, bueno, eso genera que dentro de del análisis del hecho, también uno analice qué importancia tiene ese hecho. Sobre eso se arma todo esto que sigue como segunda etapa, ¿no? Los criterios de frecuencia, la gravedad, el comportamiento, y cuánto de posible es cortar la cadena de secuencia a partir de ese hecho. Y sobre eso definir medidas de salud pública que pueden tener los tiempos que estábamos charlando, medidas que tienen que ser arbitradas hoy mismo, medidas que pueden estar esperando 15 días, 20 días, un mes, 2 meses. Entonces, bueno, para sarampión ustedes imagínense que cada vez que hay un sospechoso, ese mismo día está rastreado prácticamente todo el barrio, porque es obligación hacerlo. Y se sale a vacunar y se sale a reforzar todas las campañas de todas el resto de vacunas que no se tengan, y se sale a hacer una recolección de datos de gente asintomática de por lo menos 9 manzanas alrededor del caso. Entonces, bueno, imagínense que no es poca cosa que a mí se me ocurra escribir hoy en el sistema informático sospecha de sarampión. En esa vigilancia que se hace monitoreado prácticamente hora por hora, ese detalle que yo pondría generaría un revuelo que sería bastante amplio e importante. Distinto sería que yo hoy coloque paciente atendido por neumonía. Ese tipo de notificación tiene otro tipo de vigilancia, tiene otro tiempo y tiene otra forma de intervención y de registro. Entonces, bueno, eso se hace exclusivamente por una cuestión de prevalencia en importancia a nivel poblacional y justamente de gravedad. Y obviamente esto que marca el criterio de frecuencia, como es alta la vacunación que por suerte tiene Argentina, se tendría que tener prácticamente una prevalencia o una incidencia cero de enfermedades que son tan contagiosas. Bueno, justamente cuando se tiene el primer caso sospechoso, puede poner en riesgo a decir que todo lo que se viene haciendo no alcanzó. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es mucho y rápido. Los sistemas de vigilancia, esto que yo les decía, no están exclusivamente a nivel de las enfermedades infectocontagiosas, están en montones de ramas de las ciencias de la salud y ciencias anexas, casi les diría casi en la cotidianidad de la mayoría de la vida de cada uno de nosotros.
porque se relacionan prácticamente con todo lo que interviene en la salud. Hoy una definición de salud, diría Floreal, para la capacidad de luchar contra todas las situaciones que ponen en riesgo la posibilidad de ser feliz y tener una vida agradable. Bueno, en esa capacidad de lucha de los individuos, las condiciones de vida abarcan todas las condiciones de vida. Entonces la vigilancia se hace a diferentes maneras, en diferentes tiempos, pero de casi todas las condiciones que hacen a la vida del ser humano, porque cualquiera de estas condiciones pueden provocar situaciones de enfermedad o de predisposición a enfermar. Esto un poco haciendo un repaso así como muy rápido. Yo que doy clases a primer año de medicina siempre arranco con los famosos paradigmas de la salud, que en algún punto, alguna vez allá lejos y en el tiempo, se decía que había una teoría que es el paradigma del miasma. El miasma serían todos los olores a podrido que puede salir de un cuerpo humano, y se pensaba en su momento en la historia que el olor a podrido contagiaba y enfermaba. Yo suelo decir, bueno, y eso se dejó de usar. Bueno, a veces uno lo usa hasta indirectamente o inconscientemente cuando entra a un baño público, lo primero que hace es oler, y si hay mucho olor, empieza a tener otra condición en la cabeza de higiene. O sea que tan lejos no estamos, esto pasaba antes de Cristo, ¿no? Pero después vinieron otros paradigmas. Entonces, dentro de esos paradigmas apareció la teoría del germen, que fue la que cambió realmente e impuso el famoso método científico y le dio a la ciencia el carácter de una estructura de replantear una situación, llevarla a un laboratorio, hacer un experimento, poder replicarlo y poder después devolverlo a la sociedad teniendo la misma respuesta que daba en el laboratorio. La teoría del germen fue y sigue estando hoy en la mayoría de lo que serían las enfermedades infectocontagiosas, en donde la intervención obviamente era interrumpir esta famosa cadena epidemiológica de contagio. Después hubo una teoría que, como no se alcanzó a explicar todo a través del germen, con los procesos industriales el mundo se empezó a enfermar de cosas que no tenían ningún bicho en la sangre ni había forma de buscar en ninguna célula algún marcador, y se empezó a enfermar de cosas que no eran encontrables en el microscopio, y se volvió diabético y se volvió hipertenso, y empezó a tener problemas de ergonomía, y empezó a tener problemas articulares, y empezó a tener otros problemas que no se le podía echar la culpa al germen. Entonces vino como un paradigma que algunos le llaman el famoso paradigma de la caja negra o los factores de riesgos, o de la multicausalidad. Empezamos a encontrar que teníamos probabilidades en relación a las exposiciones. Cuanto más expuestos estábamos, teníamos más probabilidad; cuanto menos expuestos, menos probabilidad. Si bien todo esto parece como una cosa media frecuente, tampoco lo terminó siendo, porque hay gente que expuesta no se enferma y no expuesta se enferma. Y lo único que uno encuentra como variación no es esto que decíamos al principio, tanto desde la clínica, pero sí desde los entornos. Un ejemplo sencillo es cómo modifica el entorno la probabilidad de ocurrir enfermedades. Hay un viejo experimento que se hizo de mudar japoneses a Estados Unidos y estadounidenses a Japón. En Japón, el cáncer más frecuente es el de estómago, y a nivel digestivo, en Estados Unidos, el cáncer más frecuente es de colon. Por el tipo de alimentación, por el tipo de cultura y la ingesta de diversos tipos de alimentos. Japón usa mucha fritura y se come mucho en la calle. Estados Unidos hace más o menos lo mismo, pero con otro tipo de comida. Entonces, los japoneses que fueron a Estados Unidos terminaron teniendo cáncer de colon, y los estadounidenses que fueron a vivir a Japón terminaron teniendo cáncer de estómago. Entonces uno ahí ponía en jaque no solamente la carga genética, que uno diría, bueno, pero si nacieron estadounidenses se tienen que enfermar de lo que se enferman los estadounidenses. Ahí se dieron cuenta que se enfermaban por fuera de lo que era la probabilidad y por fuera de lo que sería a causa de un germen, sino por las condiciones sociales. Y las condiciones sociales empezaron a ser determinantes al momento de poder encontrar realmente desde dónde aparecían las enfermedades. Hoy, por ejemplo, una condición social en Argentina muy favorable para enfermar se llama pobreza.
Yo igual a veces agrego otra, pero simplemente como para hacer un poco de ruido con la tribuna que me está escuchando. Yo digo, a veces también se llama medicina. La medicalización de la vida que estamos haciendo hoy es casi 10 veces más de lo que se hacía hace 30 años atrás. Y si hay algo que viene haciendo la medicina a veces, es primero crear el medicamento y después ponerle nombre a alguna enfermedad. Un ejemplo sencillo que muchos acá lo tendrán bastante a mano es la famosa TDAH o los chicos son hiperactivos. ¿Qué hubiese dicho mi abuela el día que yo me iba a la casa de ella a jugar? Yo calculo que más que el jarabe me hubiese dado un bidón de jarabe, porque nada, parecía que uno a los 5 o 6 años tenía ganas de salir a jugar. Está bien, ahora con más de 50 uno se sienta a leer Twitter y los papers de medicina a veces, pero bueno, le pusimos nombre a la hiperactividad, ahora es hiperactividad. O sea, yo lo que le pregunto a veces a la medicina es, ¿qué sería la actividad? Porque si está la hiper, debe haber un modelo de actividad. Y hasta ahora no lo vengo encontrando. Pero bueno, si después en el break o en alguna pregunta o charla que hagamos con ustedes, alguien me lo puede responder, se lo tiro como pregunta porque me ayudaría un montón. Llevo 15 años preguntándoselo a los pediatras, ¿qué es la actividad y no la hiperactividad? Y todavía no me están convenciendo, pero seguramente debe ser un problema mío, no sea un problema. Bueno, seguimos. La epidemiología y las lógicas. Bueno, la epidemiología y las lógicas arrancó, ya les digo, con la primera lógica. Si tenemos el bicho y lo encontramos, ya tenemos la enfermedad, le pusimos diagnóstico, nos vamos todos a casa, todos felices, y para evitar que eso pase, le damos algo que irrumpa en la cadena, llámese, no lo exponemos al huésped, o sacamos el reservorio, o tratamos de romper la transmisión y se terminó la historia. La gente se empieza a enfermar de otras cosas y dice, esto no nos está alcanzando, vamos a tener que empezar a buscar alguna otra cuestión. Bueno, no te hagas ningún problema, buscamos la exposición. Entonces ahora empezamos a buscar los riesgos. Tenemos riesgos para lo que quieran. Hay un trabajo que no los traje hoy acá para no hacerlo demasiado largo, pero un grupo de investigadores italianos, hará como unos 15 años atrás, hizo un trabajo de factores de riesgos para una persona que está por nacer, ¿no? O sea, el escenario sería mujer embarazada que está por parir, un futuro ciudadano o ciudadana italiana. Ya tenían, antes de nacer, 120 causas de muerte. Y todavía no lo habían parido. Imagínense, pobre pibe, cuando salga al mundo le diga, che, mira, tenés 120 causas, no tendrías que haber nacido. Bueno, ¿por qué? Porque lo único que hicieron fue sumar todos los factores de riesgo y las exposiciones y eso daba un resultado, ¿no? Entonces, bueno, a veces la teoría del riesgo nos pone en riesgo también a nosotros en la cuestión del juicio médico y la contextualización de lo que estamos hablando. Les doy un ejemplo más extremo. Cuando yo cursé medicina, año 1990 ingreso, año 1996 mi egreso, ningún docente de medicina me iba a decir en la cara, las neuronas se reproducen. ¿Por qué? Porque a todos nos enseñaron en esa época que vos nacías con una cantidad de neuronas y si encima en estos primeros 2 años de vida no te daban de comer lo suficiente, ibas a perder más neuronas. Y entonces ya eras como de alguna manera, disminuido cerebral para tu futura segunda infancia y ni hablar de la adolescencia. Bueno, eso fue un modelo, ¿sí? Después se empezaron a enterar que había cierta plasticidad neuronal. Después se dieron cuenta que apareció la teoría del miembro fantasma. El cuerpo lo seguía relacionando, pero sin embargo la persona estaba amputada. Después se dieron cuenta que gente con ACV, que parecía que no recobraba la memoria, la empezó a recobrar, y gente que no tenía habla la empezó a hablar. Hay un caso que está publicado en Nature, Lancet no lo publicó, pero bueno, lo publicó Nature. Hace 9 años atrás, digo 9 años porque bueno, ya estoy spoileando un poco por dónde va a ir la frase, pero bueno, una mujer se embaraza. Y como cualquier mujer, empieza a hacer los controles obstétricos y en uno de esos controles, después de la semana 14, le piden una ecografía y empiezan a ver que el bebé no venía desarrollándose de la manera que, por lo menos para esa semana, tendría que tener.
Bueno, la empiezan a citar una vez por mes. En la semana 23 le dicen, mira, aparentemente tiene una malformación, porque no le estamos viendo que esté desarrollando bien los piecitos, la mano, pero nos está llamando la atención de que no vemos contenido craneal. Parece que viene con poco desarrollo del encéfalo. Así que lo más probable dice que cuando vos llegues a finales del parto, tal vez el bebé no vaya a vivir muchas semanas porque, viste, en el hecho de que no tenga desarrollo. Bueno, la madre dice, bueno, listo, seguimos con el embarazo, esperaremos para el final del embarazo. Más o menos cuando iban por el 7º mes de embarazo, le terminan confirmando de que el bebé directamente no tenía encéfalo. Entonces le dicen, mira, mamá, lo que se ve es prácticamente nada, es más borroso que confirmado, así que lo más probable es que el bebé ni siquiera llegue a vivir a lo mejor 1 hora. Si vos querés, podemos estar programando un aborto terapéutico, porque viste el bebé no. La madre se vuelve a negar, lo habla con el padre, los dos se niegan, dicen vamos a seguir con el final del embarazo. Bueno, se las hago simple. Nació, le vuelven a hacer el estudio posparto en la misma mañana, le confirman que tenía solamente el 2% de masa encefálica y que como mucho creían que, no sé, dentro de un rato ya iba a fallecer. Vuelvo a lo mismo, está publicado en Nature, lo publicó Twitter, bueno, yo sigo a mucha gente de investigadores, digamos, en Twitter, lo publicaron hará 1 mes y medio, 2 meses atrás, lo pueden buscar en YouTube. El chico cumplió 9 años. No solamente que cumplió 9 años, sino que la última resonancia magnética que se hizo de su cráneo encuentra que ahora tiene el 80% del cerebro desarrollado. Y uno diría, bueno, pero viste, esas excepciones a veces en el mundo se dan. Sí, sí, yo no digo que no sea una excepción. Yo digo que el paradigma ya no nos alcanza, gente. Entonces, aparentemente ahora hay que empezar a hablar que la célula neuronal, que en su momento se dijo es quiescente, tiene final, no hace absolutamente más nada que vivir de un telómero al otro hasta que se le agote el ADN y se terminó la historia. Bueno, ¿cómo explicamos que un chico desarrolló el 80% del encéfalo en vida, posparto, sin ningún tratamiento más que vivir y tener una condición social en donde él hoy está cursando la primaria, está intentando aprender guitarra y su sueño es ser basquetbolista? Se acaba de sacar una foto también con uno de los que están de moda ahora en la NBA. Yo le perdí el tren a la NBA, la seguía cuando estaba Jordan, ahora no. Entonces digo, más que nada en esto, digo, a veces las teorías están geniales y los modelos intentan, pero siempre están estas cosas que se nos van escapando, entonces van apareciendo distintos modelos. El modelo que se intenta hoy es un modelo mucho más amplio, en donde incluye condiciones de vida, condiciones de trabajo y condiciones socioambientales, porque de otra manera nos estamos quedando por fuera de la película. Si esto puede explicar el crecimiento del encéfalo del chico, seguramente no, o sí, se lo dejo en puntos suspensivos, pero hay cosas que no son tan determinantes ni tampoco tan finitas, ¿no? Entonces, hoy podemos y tenemos que estar diciendo, la neurona se reproduce en cualquier momento de la vida. Y antes la medicina lo negó. Bueno, historias de estas tenemos muchas, no nos vamos a aburrir con esto, así que nos vamos un poquito para el tema de lo social. Lo social sí o sí hay que incluir esto que estábamos charlando, los determinantes, de la manera que podamos y cuanto antes podamos, porque la mayoría de estos determinantes condicionan y mucho nuestra posibilidad de enfermar, condicionan y mucho la posibilidad de que los procesos de salud, enfermedad, atención y cuidado tengan más o menos éxitos. Acordarse que las desigualdades son diferencias, ¿sí?, que pueden estar determinadas por distintos factores, que teníamos estos determinantes más estructurales o menos estructurales,
pero que las desigualdades, ¿sí?, sociales, la mayoría de las veces son construcciones que no están genéticamente determinadas, son construcciones adquiridas. Y justamente ayer estaba en un curso de investigación que estoy haciendo para empezar el año que viene el doctorado, y el docente decía, acuérdense que cuando arranca el SIDA, y estuvo bueno para explicar por qué le pusimos epigenética a la genética, porque ya no nos quedaba corta la genética. Si ustedes se acuerdan, SIDA, ¿sí?, es síndrome de inmunodeficiencia adquirida, cuando en realidad hasta ese momento las inmunodeficiencias eran genéticas y congénitas. Bueno, el SIDA nos empezó a contar que uno, a lo largo de su vida, podía modificar la expresión de su propia carga genética y llevarlo a una inmunodeficiencia que luego de cierto tiempo hasta podría provocarle la muerte. Y eso era justamente todo lo contrario hasta lo que hasta ese momento se conocía. Bueno, las desigualdades obviamente son procesos que suelen ser la mayoría de las veces injustos, que no se tienen que asumir como naturales. Les cuento perdonen que voy de un lado al otro entre las teorías y las realidades, pero para mí la mejor forma de entender las teorías es tratando de decir esto pasa alrededor nuestro, pues si no nos quedamos pensando que solamente pasa en el PowerPoint que estoy usando o en el libro que tuve que leer o el PDF que me pusieron para poder hacer la actividad de este seminario. Y en realidad hay muchas cosas que, si bien se naturalizan, nunca fueron naturales y siempre fueron como construcciones sociales, históricas y culturales, ¿no? Yo siempre digo, para mí, ver gente comiendo adentro de un container de basura, cuando yo tenía 10 años, era impensable. Ver gente durmiendo en la calle de mi misma edad era prácticamente imposible de creer. Hoy es lo que veo todos los días. Ahora, si eso lo tengo que naturalizar, ojalá que los 50 que estamos acá, o 54 que estamos acá presentes, sigamos siendo reticentes a estas cosas. Pero bueno, hay una construcción que provoca estas desigualdades, hay una construcción histórica, social, cultural, y a buena usanza de las palabras de Testa, y un poco mezclado con las líneas Foucaulticas, siempre están las luchas de poder, y las luchas de poder siempre generan situaciones y condiciones sociales macro en donde se imponen a mucha cantidad de población situaciones que la terminan enfermando o matando. No hay que confundir esto, ¿no?, diferencias con diversidad. La diversidad no tiene nada que ver con una diferencia. La diversidad son alternativas de una característica, en donde las diversidades pueden ser de género, las diferencias pueden ser étnicas, pero la diversidad está incluida dentro del común denominador. No es justamente lo diverso, es diferente. Al contrario, lo diverso son variables o variaciones. Y esto un poco lo que le comentaba, hay cuestiones más estructurales, cuestiones menos estructurales, todos los que son los contextos socioeconómicos y políticos, que uno dice, bueno, yo no lo voy a cambiar mañana, desde ya que no estamos pretendiendo que eso pase, pero bueno, hay cosas mucho más grandes, mucho más abarcativas, cosas que no se pueden cambiar, ejemplo, la edad, aunque nos cueste creerlo, vamos a estar todos los años sumando de a uno, y si bien nos pueden vender un montón de parafernalia médica y cosas que hacen mucho daño, como que nos van a rejuvenecer y qué sé yo, nada, tratemos de vivir lo más felices que podamos la cantidad de años que vivamos y con eso alcanza. Les digo porque estuve un año pagando el Cicatricure, crema para mi señora, y no le sacó la arruguita. Así que, muchachada, no inviertan en espejo de colores, disfruten la vida que está mucho, mucho mejor. Bueno, y un día llegó la pandemia. O sea, nos dimos toda una vuelta al barrio para hablar un poco de cosas teóricas, pero bueno, un día llegó la pandemia. ¿Y la pandemia cómo nos agarró? Bueno, en realidad no nos agarró, yo le diría nos agarró. ¿Cómo nos agarró? Todavía creo que no nos dimos cuenta. Todavía creo que no nos dimos cuenta. Esto sería como una mezcolanza de cosas que pasaron, ¿no? Desde los deseos de la cura, nosotros con
con todos nuestros equipetes puestos. No la traje acá hoy, pero se las voy a mostrar la semana que viene. En 672 años de diferencia entre el brote de Wuhan y la famosa gripe española, que no fue otra cosa más que otro brote de gripe, otros le echan la culpa a coronavirus y demás que eran viejitos. Se dice, hay una teoría, la encontré en algún momento publicado, a 3 meses de haber arrancado en Wuhan, en Science habían publicado que esto se parecía a la gripe española y a la gripe de no sé quién, y a la gripe turca y a la qué sé yo, porque había coronavirus que ya estaban diferenciados y de alguna manera estudiados desde hacía mucho tiempo, y que entonces fue, bueno, en fin. Más allá de esto, hoy todavía siguen, ayer salió una publicación no era el Washington Post, creo que era el New York Times, en donde siguen poniendo en duda si esto fue de un laboratorio, fue culpa de la vida, del Señor, el castigo celestial, o que nos estábamos comiendo los animales, o los animales nos comían a nosotros, pero bueno, nos dieron un pedacito y nos contagiamos. Hasta ahora, uno podría decir, lo más probable es que salió de un cambio justamente ecológico, y bueno, los cambios ecológicos, el famoso cambio climático y todas sus consecuencias, van también cambiando las culturas, los modelos, y eso, entre comillas, tómenlo así, entre comillas, porque todavía siguen siendo cuestiones dudosas, fue como el reservorio en donde se pasa de los animales al hombre y el famoso COVID llega a la humanidad. Bueno, ¿cómo nos agarra la pandemia? La verdad que la pandemia nos agarró bastante mal, bastante mal. No solamente por la pandemia en sí, sino porque demostramos montones de cosas que no las sabíamos hacer y montones de cosas que inventamos querer hacer y nos convencimos en base a una situación de miedo, ansiedad y angustia de que estaría bueno hacerlo. En base a esas cosas, no viene al caso comentarles la gente que dijo, si te vacunás, bueno, después te pones un tenedor en el hombro y se te va a quedar pegado, el nanorobot que nos iban a poner en las vacunas para poder seguirnos. A mí me encanta porque la gente hace esas cuestiones de, la vacuna tiene un nanorobot, y sin embargo se desespera por comprarse el iPad 15 que salió antes de ayer a $825. Más seguimiento que el iPad 15. No hace falta ni siquiera que me lo pongan en una vacuna. Bueno, en fin. Y se nos empezaron a cambiar los escenarios. Nosotros en algún momento estábamos con cuestiones así más locales, vemos si hay un brote de sarampión, vemos si tenemos tuberculosis, vemos si de vuelta la sífilis se nos vuelve o no una endemia, y se nos empezó a llenar la pantalla de numeritos, grafiquitos, curvitas, más numeritos, y se armó la famosa epidemiología, yo le digo, en estado de pandemia, ¿no? Epidemiología que al principio estuvo muy reticente en información, pero por suerte, a poco tiempo de haber arrancado en China y ya tener los primeros brotes en Europa, gracias a la gran cantidad de conexión aérea que tenemos hoy en el planeta Tierra, prácticamente antes de que terminara diciembre o que estuviésemos ya a mediados de enero, muchos portales en donde uno se tenía que hacer hasta ese momento socio o suscriptor, liberaron el ingreso y se empezó a publicar a mansalva. Hay una estadística que sacó el año pasado el British Medical Journal, que decían, ellos venían con un promedio de publicaciones de 300, 200, 400 papers. Cuando entró COVID, pasaron a tener un promedio de 4.000. Se fueron 10 veces arriba lo que se publicaba prácticamente mensualmente. O sea, no había posibilidad de leer todo eso. Y entonces, bueno, uno tenía que empezar a hacer el famoso trabajo de empezar a hacer como el peine. ¿Qué agarramos, qué dejamos? Y como bien decíamos al principio, si ustedes se acuerdan, la epidemiología estudia procesos, analiza la distribución, los riesgos de enfermar, propone medidas y produce la información. Bueno,
justamente en esos usos, ¿para qué? Para tratar de dilucidar la etiología, elegir dónde intervenir, en qué momento intervenir, tratando siempre de ver hasta qué punto nos sirve y de alguna manera dando cierta base investigativa y formativa que permita crear un contexto no solamente teórico, sino aplicado. Eso un poco es como el día a día, pero llevado a una pandemia. Bueno, uno normalmente cuando empezó a recibir información de todo esto, era como no solamente como Homero, sino como el Chapulín Colorado, y ahora quién podrá defendernos, ¿no? ¿Quién podrá ayudarnos? Pero bueno, en ese momento lo que más cundía no era el pánico, sino la multiplicidad de informaciones, la multiplicidad de cruces de información, y bueno, y había que abrir el juego. Y el juego fue empezar a estudiar, por lo menos desde la base. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde pasa? ¿Y a partir de cuándo? Por suerte, en la medida que se fue haciendo un poco más flexible la información, esto que para el día de hoy es prácticamente una obviedad, bueno, imagínense que estamos hablando de una publicación que está hecha a 3 meses de haber arrancado el brote. Hoy ya tendremos que estar corrigiendo y mucho estas cosas, ¿no? Los famosos 13 días de síntomas, los días de incubación, cuánto aparece en vía respiratoria, cuándo se va de vía respiratoria, cuándo aparece en otros órganos. Acuérdense que en algún momento lo más prioritario de COVID, y todos los protocolos lo tuvieron en cuenta, eran prácticamente el 90% exclusivamente síntomas respiratorios. El problema es que COVID a los 6 meses de haber arrancado ya se volvió digestivo. Y como cualquier virus respiratorio, llámese si quieren también la polio, ¿no? Que tiene un reservorio intestinal, también tuvo COVID un reservorio intestinal. Hoy se siguen haciendo estudios de la microbiota, el microbioma intestinal, porque lo que se ve es que se sigue demostrando un almacenamiento casi latente de virus que quedan en el intestino y no se saben por qué no se eliminan. Esto lo vamos a charlar después, la semana que viene, algunas posibles teorías, pero no vamos a hacer una especialización en COVID, pero bueno, después les cuento un poco por dónde va esto. Bueno, como ustedes ven acá, el famoso historia natural de la enfermedad, nada, de muchas de estas cosas hay que empezar a recortar y creo que toda esta cantidad de tiempo que abarca nos queda demasiado largo. Hoy ya la categorización de incubación se habla de horas, prácticamente en las mismas 24 horas. Los síntomas en realidad pueden durar principalmente hoy con una población bastante vacunada. Digo bastante porque no estamos todavía en niveles óptimos, pero bueno, dentro de lo que se pudo, tenemos una cobertura que hace que los síntomas no superen mayoritariamente las semanas, si bien obviamente alguien puede decir, yo estuve 15 días con esto, pero bueno, en promedio a nivel poblacional, en la primera semana los síntomas prácticamente están desapareciendo. Lo que no desaparece es la capacidad de infección. Y en esa todavía seguimos mandándonos el moco de decirle a la gente, vaya para adelante porque ya está bien y porque ya no tiene fiebre y siga para adelante. Hasta las últimas publicaciones de hará 3 meses atrás, nosotros seguimos siendo contagiosos durante 10 días, en diferentes vías, digestiva, respiratoria, pero por lo menos contagiosos durante 10 días somos. Lo que pasa que, es verdad, bajamos un montón la clínica, entonces parecemos que estamos mejor, pero igual se contagia. Hoy por hoy, en muchos lugares, como obviamente hizo también Argentina, dejar de testear, poblacionalmente hablando. Bueno, en algunos lugares se cambió, en vez del testeo, se usan las cloacas. Se va a medir carga viral en las cloacas de las ciudades. Y a través de las cloacas, porque COVID tiene eliminación por orina y por materia fecal, se encuentran patrones que se condicen y mucho con la capacidad de contagio y distribución de la enfermedad a la hora de tratar de monitorear, o esta vigilancia epidemiológica de la que hablábamos al principio, cómo está la situación COVID en cada uno de los lugares en donde eso se lleva a cabo. Y la verdad que son modelos que son bastante bien predictivos de cómo vienen las cuestiones, porque como la eliminación intestinal y vía urinaria
suele ocurrir durante mucho tiempo. Eso también fabrica una forma de monitoreo indirecto de la capacidad y de la cantidad de contagiosidad que puede tener ese grupo poblacional que se esté estudiando. Por ejemplo, Canadá lo viene usando hace bastante, Estados Unidos hace bastante que Nueva York termina siendo como la prueba piloto de las cloacas, es uno de los lugares que más se estudia, lo mismo que Londres y lo mismo que en Francia, París. Pero bueno, tómenlo como que son lugares que se están haciendo monitoreos de solamente institutos que todavía intentan seguir monitoreando COVID porque la mayoría del planeta le bajó el pulgar y estamos en un recuerdo que aparentemente para Europa ya ahora lo está tomando en estas últimas 6 semanas, ya no tanto como recuerdo porque se les empezaron a llenar las salas de nuevo de pacientes. No se están muriendo, pero se están enfermando. Esa historia natural, bueno, usando siempre la famosa herramienta de la epidemiología, el qué, cómo, cuándo, le agregamos el dónde y el para qué. Para COVID era primero un brote, después una epidemia, pandemia y se terminó la historia. En el cómo, bueno, se empezó la notificación. La notificación que arrancó este famoso oftalmólogo en China que se terminó muriendo, pobre, y se pasaron aproximadamente, se calcula que entre mes y medio de seguir teniendo reportes de otros médicos que venían viendo cuadros gripales que terminaban matando a la gente, hasta que se le ocurrió decir, che, me parece que lo vamos a tener que contar al planeta, pero cuando lo contaron ya el planeta ya no solamente estaba contagiado, sino en vía de dispersión masiva. El cuándo se calcula que a principios o mediados de noviembre, algunos hablan de finales de octubre, pero bueno, ya para hoy termina siendo como anecdótico la fecha justa, el donde se sigue hablando por ahora de Wuhan. Y con el tema del para qué, bueno, el para qué usar todas estas herramientas justamente para tratar de definir medidas y acciones en salud. Bueno, ¿y qué se hace con eso? ¿O qué se intentó hacer con eso? Lo que se intentó es tratar de armar la famosa línea de tiempo. Fíjense, todas las cosas que pasaron y solamente son entre 3 y 4 meses de la primer tanda de COVID, ¿no? Desde el 31 de diciembre hasta el 30 de abril. Millones de cosas pasaron, montones de gente se empezó a infectar. En algún momento acá, bueno, acuérdense que se la negó un poco. Eso en realidad no le vamos a poner todo, no vamos a cargar todas las tintas sobre el ministro de Salud, pero es muy frecuente que la población ante una eminente epidemia o ante una eminente catástrofe, la primera reacción del ser humano sea negarlo. Entonces, bueno, al principio dijimos que era una gripecita que todos sabemos que fue simplemente anecdótico la palabra porque fue mucho más que eso. Después dijimos, bueno, analicemos dónde se está dando y en qué población, y ahí empezamos, los que estábamos acá en Argentina, a tratar de buscar información. El Ministerio de acá de Santa Fe empezó a emitir un parte que al principio fue diario, y en realidad fue diario y fraccionado, se daba un informe a la mañana y un informe a la tarde. Así como estaba el Ministerio de Salud de Santa Fe, arrancó también la Municipalidad de Rosario a informar. Y ahí uno empieza después a informar qué, ¿no? Yo les diría, en este simple paneo de estas dos imágenes que ustedes pueden estar viendo, fíjense que dice tablero de situación, el otro dice informe diario, pero si hay algo que acá siempre fue mi crítica, yo empecé primero con esto, a tratar de buscar información, pero lo que no me contaba esto era lo que yo les decía al principio. Esto sería como una mirada muy clínica, ¿no? Esto es el famoso dato, el hecho. Tengo un número. Pero si ese número no tiene contexto, si ese número no tiene relación, si ese número no me dice qué, dónde, cuándo, es solamente un número. Les doy un ejemplo sencillo. Fíjense en el cuadro de la izquierda, la parte de abajo en ocupación de cama. Dice 83% de camas generales ocupadas, 88 las críticas, 23 de COVID. Bien. ¿Cuánto es el total?
No lo dice. ¿Cuánto es el total de camas generales? No lo dice. ¿Cuántos son el total de camas críticas? No lo dice. Entonces, y uno diría, ¿y con eso qué? Si yo en ese momento era director de un hospital, si yo les dijese, che, tenemos el 80% de camas ocupadas, ¿cuántas camas tenemos? 10. ¿Cuánto nos quedan? 2. Sería muy distinto a que yo le dijese, ¿cuántas camas tenemos? 100. ¿Cuántas camas nos quedan? 20. Parece una soncera, pero eso que ustedes están viendo es un recorte de información. Ni siquiera es la información. Eso no permite tomar decisiones. Y les digo más, no se alcanza a ver ahí, pero la mayoría de los tableros, cuando empezaron a salir, y volvemos con Foucault y el manejo del poder, los tableros se armaban desde los recursos públicos del Estado, pero no se hablaba de los recursos privados. El privado no informaba. Tal es así que no solamente no informaba, sino que no informó nunca. La mayoría de los informes que se recibían a diario eran de ciertos lugares privados que se sumaban al total de lugares públicos. Pero aún así, fíjense que si ustedes tuviesen que decir, che, ¿podemos mandarte a algún paciente a Rosario que ustedes lo puedan recibir? Porque veo que recién tienen el 83% cubierto. Si me quedan 2 camas, yo te diría que no. Pero si me quedaran 20, te diría que sí, porque todavía tengo camas. Bueno, no saber el contexto no permite, en este caso, hasta dónde estamos bien y hasta dónde estamos mal. Y otra cosa que se usaba siempre era la famosa incidencia acumulada. Imagínense que la incidencia acumulada siempre va a ser más alta que la anterior. ¿Por qué? Y porque estamos en un brote. Obviamente, si hoy tengo 100, mañana voy a tener 200. Pasado voy a tener 500. Cualquier enfermedad lo da. Pero desde ese lugar, muchos medios de comunicación imponían como una situación mucho más angustiante para la gente, porque decían, viste, ayer eran 300, hoy son 380, y mañana decían que son 490. Sí, seguro, porque iban sumando. Esto es como ver en el tablero personas vacunadas. Bueno, mañana va a haber más, no va a haber menos. No le podemos ir a sacar la vacuna que le pusimos hoy. Entonces, fíjense cómo pequeños detalles desinforman, porque esto es simplemente un conglomerado de números. Y si no hay contexto, no sé hasta dónde estoy muy mal, con un 83% ocupado, o todavía estoy en una situación intermedia. No cambiaba demasiado la película con acción. Lo mismo, testeos en el día, sobre cuántos testeos. Testeos totales, sobre cuánta población. Ocupación de camas, 50%. ¿Cuántas son? ¿Cuántas tenemos? ¿Cuántas quedan libres? Bueno, eso para la población general obviamente no le cambia la vida, pero para la gente que está haciendo epidemia nos cambia la vida, porque tenemos que tomar decisiones. Entonces, si yo tengo que decir dónde tengo zonas rojas, lo tengo que decir en base a un contexto, no a un número. Bueno, el número es lo que se publicaba todos los días. Entre esto, teníamos esto que yo le decía, las diferencias. Y las diferencias tratando de armar una población expuesta que nunca se decía. O sea, vuelvo una para atrás, tenemos 150.000 casos totales. ¿Sobre qué población? Tenemos 4.453 casos activos. ¿Sobre qué población de casos? Bueno, sobre los totales. No, los totales no, porque los activos duraban, habíamos dicho, 15 días. O sea que en 15 días me cambiaban los totales o los activos. Siguen siendo parte de estos números que parecían que decían cosas. Pero en realidad si uno va a la parte técnica, decían poquito. Y la mayoría de las veces decían muy poquito. Se murieron 3.492 personas, dice el tablero acá. ¿Sobre cuántos? ¿Cada cuánto? ¿En qué tiempo? Fallecidos nuevos en el día. Bien. ¿Con qué tardanza? Porque los fallecidos normalmente en promedio tenían entre 35 y 45 días. O sea que los que, si poníamos fallecido 1, no se murió hoy. Obviamente se murió hoy en la fecha, pero a causa de COVID hace 1 mes y medio que estaba infectado. Ya lo hubiésemos dado de baja del agudo, porque ya no era caso activo. O a lo mejor lo teníamos en ocupación de cama. Miren cómo se empiezan a mezclar las definiciones y cómo se empieza a poner medio turbio los numeritos, porque yo le sigo preguntando al tablero y el tablero es como que me llenó de números, pero no me dice mucho. Y para tomar
transiciones, se me pone medio complejo. Entonces, de alguna manera, ¿por qué es necesario conocer el denominador? Y porque si yo le digo, yo puse 2.911.000 vacunas, dice, ay, mirá qué bien. 2 millones de vacunas, 2.900.000. Claro, pero ¿cuál es la población de Santa Fe? Porque si Santa Fe tiene 10 millones de habitantes, todavía vacuné recién al 20%. Si Santa Fe tiene 2.900.000 de habitantes, acabo de vacunar a toda la provincia. Vuelvo a lo mismo, el número no dice nada, es un dato. Por eso es importante que en epidemiología, cuando ustedes tengan que hablar de datos, si no ponen contexto, no ponen denominador, el dato es un dato, se pierde muy rápido y se baja el martillo más rápido todavía. Lo mismo, Santa Fe, aplicaciones en el último día, 505 dosis. Ajá, ¿sobre cuántas dosis? No, pusimos 505. Bien, ¿y cuántas llevamos? Y en total pusimos 4.000. Bien, ¿en qué población? Estamos buscando. Ah, pero pusimos de AstraZeneca tanto. Bien, ¿y cuántas teníamos en total? Volvemos a lo mismo. Lo mismo que aplicaciones por departamento. Ya pusimos 18.000 primeras dosis el 9 de julio y 5.200. Bueno, ¿qué población tiene el 9 de julio? A lo mejor 9 de julio tiene 100.000 habitantes. La verdad es que no vacunamos a nadie. O a lo mejor 9 de julio tiene 20.000 habitantes. Acabamos de vacunar a todo 9 de julio. Eso eran los informes que nosotros recibíamos a diario. Entonces, ¿qué hacíamos? Especulaciones, porque la mayoría de las cosas uno la tenía que ir a buscar a otras fuentes que no siempre estaban tan fáciles de hacer. Esto que yo les comentaba, 17%. ¿De qué? De las críticas, 17% de las generales, 17 en total. ¿Quién está en crítica y quién está en general? ¿Y cuántas me quedan? Al final, el número que me dice, nada. No, pero 17 son COVID. ¿17 de cuáles? Lo mismo. Tasa de uso o ocupación de camas en Argentina. Fíjese cómo fue variando. Sí, está bien. Esas son las que están ocupadas. ¿Y cuántas tenía Argentina? No, pero mira, llegaron a 7.900 camas. ¿Y cuántas camas tiene Argentina? Porque a lo mejor teníamos 10.000 camas, entonces nos sobraban 3.000. No me desespero. Ahora, si tengo 8.000 camas, me están faltando menos de 30 camas y se me llenó todo el país de terapia intensiva. Entonces, fíjense cómo muchas veces estas cosas que parecen chiquitas, pequeñas, no nos permiten decidir. Y justamente necesitamos eso para decidir. Entonces, ¿por qué es importante contextualizar? Bueno, esto, tómenlo que está hablando alguien que coincide con la cuestión deportiva del director de la carrera. Para mí no es lo mismo tener toda esa tribuna para ir a festejar un gol en el clásico Newell's Central, aunque le parezca mentira, ese señor fue técnico también de Central, a tener que ir a festejar este otro gol. Y festejan entre ellos porque no había prácticamente gente en la tribuna porque era la época de COVID. Bueno, ¿por qué son importantes los contextos? Porque los números solo no me dicen nada. Y si yo tengo que tomar sí o sí decisiones, esas decisiones no las puedo tomar. Y si las tomo, aumento la capacidad de equivocarme, porque no tengo contexto. Bien, paramos, seguimos. Lo decide la muchachada presente. Y como yo soy parte del numerito 50, hay 49 que pueden opinar. Entonces, la pregunta del millón. ¿Paramos o seguimos? Ya Pueden abrir. estamos casi sobre las 8 de la noche Así que seguimos. y trabajamos Seguimos. hasta las 8:30, así que Listo, ya está. Dale, depende de seguimos. cómo sea el cansancio. Si Eh, están muy liquidados, la cortamos acá. Si no, yo me quedan no más que 15, 20 minutos y se termina la historia. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? Pueden insultar en voz baja, traten de que no se escuche demasiado, pero bueno, si no, metemos pata y las últimas 10, 15 slides se terminan rápido.
Dale, Ariel. Listo. A ver, Bueno, tuvimos que producir información. Se podía producir información y la verdad que costó un montón, porque tuvimos que ir a buscar cosas que no las sabíamos buscar porque nunca estaban abiertas. Normalmente toda esta ocupación de cama y números que ustedes fueron escuchando, normalmente eso no se encuentra. Al día de hoy, si ustedes lo quieren salir a buscar, no existe ningún tablero de nada. Entonces, tuvimos que ir a buscar fuentes que obviamente es mucho más alejado que la de Trevi allá en Italia, pero fuentes de todos lados. ¿Y qué fuentes? Y digamos que ya no nos alcanzaba la biblioteca. Y ir a buscar cosas que se tenían que encontrar de un día para el otro y que cambiaban cada 12 horas, nos obligó obviamente a estar acá, en todas las redes posibles, y así empezaron a aparecer montones, por suerte. Argentina en eso se quedó bastante atrás, pero empezaron a aparecer monitores por todos lados. Arrancaron desde monitores que contaban último que están viendo a la derecha y arriba, el árbol genealógico de COVID y todas las variaciones y variantes que fueron apareciendo desde la gamma, la delta, después, bueno, se llamaron de otra manera, después se llamaron de otra manera y ahora se llaman de otra manera. Le pusimos nombre, después les pusimos alfabeto griego, ahora le pusieron los dioses, ahora le sacan los dioses, le meten los primos, le sacan los primos, le meten los dioses. Bueno, nada, el árbol genealógico COVID es largo y tendido, ahora viene una nueva variante, no está incluida ninguna de las vacunas y aparentemente las vacunas actuales todavía no lo van a tener. La única que va a venir con variante nueva y actualizada todavía falta aproximadamente de 2 a 3 meses que salga en Europa, para lo cual a nosotros nos llegará con suerte otoño del año que viene. ¿Es justificativo vacunarse de nuevo? Argentina está usando un mecanismo de refuerzo cada 6 meses, un año. Hoy yo les diría que por lo que se están planteando los papers a nivel europeo, lo que están exigiendo es tratar de llegar a una actualización del modelo de vacunas. Si bien todas las vacunas están generando inmunidad, lo que están viendo es que las nuevas variantes se están adaptando a toda la parafernaria de vacunas que veníamos trayendo. Aparecieron monitores como el Our World Data, que es la última acá abajo a la izquierda, y The Guardian, la verdad que el Reino Unido puso tanto el NHS, digamos, el National Health Service, abierto, donde uno podía entrar a ver un montón de información y cómo se movía en Europa. ¿Se pudo hacer acá en Argentina? Bueno, en un principio no, en el medio de la pandemia sí, y al final de la pandemia desapareció de vuelta. Intentamos encontrar páginas. Yo una página que usaba bastante para poder armar información fue esta que la armó también a golpe y porrazo un epidemiólogo en Buenos Aires, que iba subiendo en el día toda esta información que ustedes ven, los vacunados, los infectados, los fallecidos, desde cuándo hasta cuándo, cómo se caracterizaba y cada cuánto se contaban los días y las infecciones. Esa era la línea de información. Ahora COVID ya dejó de estar, él sigue haciendo publicaciones. Se empezaron a buscar los informes que daban las provincias, tanto a nivel Santa Fe Ministerio como Ciudad Rosario, esto mismo que yo les mostraba al principio. Y en realidad, de mi parte, en concreto, esta es mi simple hoja de Excel, que todos los santos días, con la información de todos estos boletines que se publicaban a diario, iba cargando, como ustedes ven a la izquierda y arriba, esto es Departamento Rosario, cada una de las ciudades que componen el Departamento de Rosario, la cantidad de activos, sobre eso abajo calcular con diferentes colores la incidencia acumulada, cómo iba variando. Acuérdense que en algún momento nos habían puesto como la incidencia por arriba de tantos casos era tolerable, por arriba de cierto ya era amarillo, después era rojo, y después ya no me alcanzó el rojo y con Excel terminé poniendo un bordó oscuro porque ya nos fuimos en algún momento en el pico de la pandemia a muchos más. Pero como eso para mí, o sea, yo siempre digo, entre esto que le estoy mostrando y este mapa, para mí me era más fácil armar este mapa. Se me ocurrió empezarlo a armar en mi casa, así, en Excel, empezar a jugar con un mapa, meterle colores y empezar a publicarlo en mi página de Facebook, a sabiendas que mis seguidores eran mi mamá, mi papá, mi hermana, mi sobrina y creo que 20 amigos más de la carrera y ya está.
bueno, como yo no tenía sectorizado mi perfil era público, nada, lo empecé a publicar, algunos compañeros se empezaron a enganchar, algunos compañeros engancharon a otros compañeros terminaron enganchando a otros compañeros, y a pocas semanas de yo estar publicando casi a diario estos mapas, un amigo de la facultad que trabaja en el sindicato de maestros me termina mandando a mí mismo este mapa diciendo, che, están publicando esto por las redes, está buenísimo, fíjate este mapa. Bueno, ahí me enteré que no lo veía solamente mi familia el mapa y que había gente que también lo estaba mirando, entre ellos el director de la carrera de la maestría de Medicina del Trabajo. Y bueno, con él empezamos a laburar junto con un grupo de personas más, con Lucas, con Milena y demás, a tratar de difundir esta información diaria que uno iba armando. Ya les digo, era día por día ir calculando tanto para Santa Fe como para Rosario, poniéndole los colores y todos los días armando un mapa nuevo porque la incidencia cambiaba horrorosamente. Era genial ver cómo el mapa se pintaba y se despintaba según los corredores, y esto traigo a la palestra acá de esto que yo les decía, los determinantes socioculturales y los modos culturales de vida hacen también a las formas de enfermar y a cómo la enfermedad corre. También armamos la misma incidencia, prevalencia y razón de casos, porque eran en realidad indicadores que estaba usando en ese momento el Ministerio de Salud. Y en esa medida nos íbamos comparando contra la parte así de lo que publicaba a veces más o menos parecido el Ministerio de Salud de Argentina. Estas eran las páginas que yo tenía en Argentina con acceso libre para poder empezar a tratar de armar esos mapitas de colores que yo les conté. Y obviamente mi gran herramienta fue en ese momento Twitter, siguiendo a toda esta gente. La mitad de esta gente es epidemiólogo e investigador de CONICET. Jorge Aliaga, por ejemplo, hasta el día de hoy es uno de los pocos que sigue publicando el informe semanal hecho por él mismo y el informe quincenal que publica el Ministerio de Salud de la Nación, porque prácticamente se dejó de informar COVID desde hace bastante tiempo. Bueno, dentro de estos, si a alguno les suena conocido, bueno, varios de estos fueron como mis grandes referentes para poder armar lo que yo tenía que armar acá en Rosario. De cada uno iba sacando diferentes informes, estos son capturas de Twitter de los que eran Martín Barrio Nuevo, de lo que hacía Santiago Olsevicki, de lo que hacía Rodrigo Quiroga, Soledad Retamar, la verdad que me ayudó un montón a entender lo que era incidencia acumulada, porque fue también una investigadora que empezó a subir los famosos mapas de colores, que muchas veces con Jorge charlábamos esto de si estamos más amarillo, más rojo o más verde, y bueno, y en algún momento estuvimos muy rojo, y después nos tocó de vuelta el otoño y llegó la primavera con el verde y ahí zafamos. A nivel internacional, muchas páginas hoy ya no existen porque se dieron de baja. Las pocas que están dando vuelta dentro de esta lista que ustedes están viendo es The Guardian, sigue GISEI también, y Our World in Data, ese todavía está, si bien muchos países dejaron de informar COVID, entonces lo que pueden llegar a encontrar hoy es poquito de lo que está volviendo a informar Europa. Y el ahora qué, que ya estábamos, yo les decía que ya estábamos cerrando. Bueno, el ahora qué es comentarle de qué va a ser la clase que viene, y no solamente va a ser de eso, en realidad va a ser la excusa COVID para contarle cuántas cosas la epidemiología todavía no se enteró y les pasó una pandemia por arriba. Bueno, perdón, no era en cines, era en esta aula. Si alguno todavía está despierto, les mando un saludo. Si alguien quiere hacer una pregunta, las respondemos, y si no, hasta la semana que viene. Buenas noches, doctor. Dele. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Por qué se brindó información parcial, tanto sea de camas, fallecidos, vacunas, con respecto a las poblaciones o las camas? No fueron los datos completos.
Tal cual. Mirá, lamentablemente, si te tuviese que dar una sola respuesta, sería mentira porque hay varias, pero a ver, lamentablemente Argentina no tiene un sistema que englobe la información y que haya un solo monitor de datos. Y COVID lo que dejó en claro es justamente lo que te estoy terminando de contar. Cada sistema tiene su propia condición y el privado, en muchas situaciones acá en Rosario, negó la información porque de alguna manera, y esto lo voy a decir exclusivamente a título personal, así que no tengo ningún conflicto de interés con nadie privado, por eso lo puedo contar, pero el privado en algún momento, por ejemplo, te doy un ejemplo sencillo. Tal sanatorio tiene 10 camas en terapia. Entonces se decreta la pandemia, dice, bueno, nosotros podemos tener 10 camas en terapia. El mismo sanatorio, yo estaba siendo director del hospital de acá de Villa Gobernador Galvez, donde yo soy nacido y criado. El mismo sanatorio nos llama una noche y dice, bueno, pero si querés 10 camas más, te puedo armar 10 camas más. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tenemos 10 camas o tenés 20? Y si querés 30 camas más, pero viste, yo te armo 30 y después vemos a ver cómo la podemos cambiar por otro lado. Y eso era el día a día. Entonces voy a decir, pero hermano, al final tenés 10 camas, tenemos 20 o no tenemos ninguna. Después estuvo, lamentablemente, la mezquindad del humano. Y bueno, y la mezquindad a nivel público se notó menos, porque a nivel público también cometimos bastantes errores. Hubo mucho acopio de cosas que se soltaron a los equipos 3, 4 meses después, cuando los equipos estuvieron 3, 4 meses pensando que se morían, o que iban a matar gente, o que no iban a resistir ni siquiera la semana que viene. Entonces, vos te encontrabas con que de repente 3 meses después aparecía un galpón en Rosario, lleno hasta el techo, un galpón que mide 40 metros por 30, lleno hasta el techo de insumos. Y yo tuve que entregar personalmente bolsas de consorcio a cada zanco de la zona sur del departamento Rosario, que llevaban 4 delantales, un barbijo N95 y 10 pares de guantes de látex como equipo de protección. A mí me llegó al hospital de Villa Gobernador Galvez 4 monitores multiparamétricos a condición pandemia. Le pusieron un cartel al monitor, decía, a condición pandemia. Yo decía, me están cargando. Decime que esto es mentira. ¿Cómo a condición pandemia? ¿Qué quiere decir? ¿Que cuando se termine la pandemia me sacan los monitores multiparamétricos? Bueno, obviamente, ¿qué le había dicho yo al equipo que estaba en ese momento? Gente, se perdió el papelito. Estos monitores jamás tuvieron ese papelito pegado. El privado fue peor, porque el privado encima condicionó a los empleados, y de esto puede hablar mucho más Jorge, condicionó a los empleados a trabajar doble o triple turno, a inventar terapias intensivas que jamás existieron, a inventar camas robándoselas a otros servicios, reubicándolas de otra manera, haciéndolas pasar por. Entonces esa gente no blanqueó nunca cuántas camas tiene. Porque, a ver, si yo te digo, hoy te vas a un privado de Rosario, ¿cuántas camas tiene ese privado? No sé. Pregúntale qué necesidad tiene ese privado de trabajar hoy. ¿Qué convenio tiene con ciertos lugares? ¿O qué convenios tiene macro para solventar ciertos lugares? Entonces, a veces las disponibilidades hacen a las necesidades, que no siempre las necesidades son epidemiológicas. Entonces, lamentablemente, hubo muy poca participación de la información del privado. Nosotros del privado no tuvimos casi nunca información, salvo los pocos privados que participaron, supongamos que fueron 3 o 4, con suerte, pero después el resto era un triángulo de las Bermudas. Cuando uno tenía que salir a pedir cama y a tratar de derivar gente que se complicaba adelante nuestro en menos de 2 horas, y todavía no estábamos entendiendo que todo era respiratorio, y seguíamos poniendo la alfombrita con la bandina para que los familiares, qué sé yo, se quedaran desnudos en la puerta y entraran lavados con la bandina, pero todo el mundo respiraba igual, y nos hacían comprar los N95 porque no teníamos insumo. Cuando aparece ese galpón lleno de insumo, a mí lo único que me daba ganas era de llorar, porque ya la violencia la había gastado.
y mi otro yo, si no, ya tendría 5 perpetuas. Cuando a mí el privado me decía, bueno, si querés, no te hagas problema, si querés te fabrico 10 camas más. ¿Por qué no me lo dijiste antes de ayer? ¿Por qué no lo puede distribuir Rosario esto? Porque hay un juego de poder y la pandemia lo puso a jugar mucho más fuerte y lamentablemente fue crudísimo. A ver, aún en el público tuvimos montones de contradicciones. El público que dependió de provincia trabajó una semana sí, una semana no, municipalidad trabajó todos los días. ¿Era el mismo sistema público? Y no sé si era el mismo sistema público. Nosotros nos sentamos a hablar con los coordinadores de atención primaria y se bajaban directivas cada 7, 8 horas distintas. Entonces tenías una directiva a la mañana, a las 6 de la tarde la habían cambiado. Y lo que hacías ayer, hoy lo tenías que volver a cambiar. Nos dimos cuenta que no tendríamos ningún centro de salud en Rosario, ningún centro de salud en Rosario podía absorber ninguna epidemia respiratoria. Hasta el día de hoy seguimos iguales, no cambió absolutamente nada. El único que ganó plata fue el pobre tipo en la ferretería que vendía hule. Porque nos cansamos de ir a comprar hule plástico y meterle sectorizaciones a los centros de salud como si con eso íbamos a lograr algo. Pero bueno, muchas cosas nos equivocamos, sí. ¿De muchas cosas salimos a pedir disculpas porque nos equivocamos? No, nunca, yo hasta ahora no lo he encontrado. Y les digo más, cuando nosotros escribimos el libro y lo sacamos y empezamos a elegir capítulos para actualizar el libro, a mí se me ocurre escribir un capítulo que en ese momento era como, mira si va a escribir eso. Yo le decía, gente, a mí no me preocupa hoy COVID, me preocupa que se transformó en una enfermedad crónica y no sabemos qué hacer. Y el capítulo que yo escribo el año que largamos el libro se llama COVID prolongado. ¿Por qué? Porque sigue habiendo gente neurológicamente afectada hace 2 años, con lagunas mentales desde hace 2 años, con una polifibromialgia desde hace 2 años, que a medida que se fue reinfectando, yo tengo la mala suerte de tener una compañera que tuvo 5 veces COVID, hisopada por quien les habla 4 veces y 4 veces positiva, y tiene problemas neurológicos, ¿y qué le decimos? Y bueno, Sandra, paciencia, viste, a lo mejor dentro de un tiempito se te van. Sí, hay una mano levantada, Diego, así que si querés, meta nomás, para no hacerla muy larga la respuesta. Diego. Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, Sí, Muy interesantísima la charla, te felicito, muy linda. Ahora, yo también viví todo como director de un hospital, todo lo que vos estás contando. El tema es, ¿podemos pensar el COVID, diríamos, podemos seguir pensando en un virus sin todo el contexto no. laboral del nivel de explotación y exclusión que se vive en todos los países? Entonces, por eso nosotros nos han hecho correr, a ver, una vez que nos largaron el virus, nosotros tuvimos que correr atrás del virus y hacer todas cosas para un supuesto virus, en la cual decís vos muy claramente, o sea, eso desmanteló todo lo que es el sistema de salud, la precarización laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, Sí. nosotros también somos bajadores de línea y seguimos hablando del virus. O sea, hablamos de virus respiratorio como si fuera el primer virus respiratorio que aparece. Yo hice un trabajo epidemiológico en mi pueblo antes que aparezca el primer caso y el 70% de la población tiene patología respiratoria acá en esta zona todos los años y nunca disopamos a nadie. Entonces, digo para poner en tela de juicio si es del COVID, este virus, un coronavirus, o si son las condiciones de existencia, por eso el contexto, lo que decís muy bien vos, ¿no? No podemos pensar en el virus si no empezamos a hablar del contexto, no solo acá, en Wuhan también. O sea, los chinos Mirá, están viendo niveles de explotación como nunca visto también, ¿viste? Digo porque el discurso también, porque seguimos, hay alguien que quiere que sigamos hablando del virus, ¿viste? Y no hablemos de las condiciones concretas de vida y de trabajo, justamente, ¿no? gracias por el pie. Yo te iba a dar justo un ejemplo, te iba a decir, te lo saco de COVID y te cuento algo para coincidir con lo que vos estás contando. El otro día, pasándole a los chicos acá de primer año de la UAI, digamos, un pequeño videíto de 6 minutos y medio, que para mí es genial. Son los 6 minutos y medio en donde Jaime Breil te sintetiza lo que es lo general, lo particular y lo individual.
Él decía, si nos seguimos preocupando por salir a fumigar al mosquito en ciudades que están cruzadas por agrotóxicos, encerradas de monocultivos y pauperizadas en condiciones sociales, la verdad que estamos errándole el vizcachazo feo y duro. Entonces, acá la discusión no es la Aedes aegypti. La Aedes aegypti, en la medida que hay monocultivo, la temperatura del suelo aumenta prácticamente entre medio a 1 grado. Cuanto más aumente la temperatura del suelo, más es la tasa de reproducción del mosquito. Y si encima con los agrotóxicos matamos a los depredadores del mosquito, no nos quejemos del mosquito. O sea, las condiciones que estamos armando son justamente las socioculturales y políticas y económicas que condicionan justamente para que el mosquito siga para adelante. COVID, lamentablemente, tiene un acervo que para mí, y esto lo digo como laburante ya no de un hospital, sino principalmente de los de centros de primer nivel, para mí si hay algo que la pandemia lamentablemente nos hizo retroceder y mucho, fue en que si a lo mejor creíamos que estábamos poniendo en discusión un modelo médico hegemónico, tratándolo de llevar a una mirada comunitaria, la pandemia justamente lo retrocedió, lo borró, lo escondió, y sigamos pensando en el medicamento que va a curar COVID. Y todo lo demás, cero palabras. Gracias. Oh, gracias a vos. Bueno, si se están durmiendo, estamos por entrar en coma o antes, les puedo pedir alguna camita, tengo todavía gente conocida en el hospital, si no, nos podemos saludar, porque ya son las 20:15 y yo le había dicho que a las 20 terminaba, así que nada, nos podemos saludar y nos vemos la semana que viene y los aburro otro rato con algunas otras cosas que van a ser tal vez un poco más chocantes que las que pudieron haber pasado por acá. Gente, saludo para todos. No sé si los compañeros que auditan la mesa quieren hacer alguna palabra, decir algo. Si no, nos despedimos, no hay problema. Bueno, será hasta la semana que viene. Si no, Dale. bueno, Buenas noches. bueno. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, gracias. gracias. Muy buena charla. Muchas gracias. Chau, chau. Chao.